Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase voy a estar hablando de un tema que lo solemos tocar, lo solemos mencionar, pero no le damos la profundidad o no lo explicamos a detalle como debería de ser, ya que forma un papel fundamental durante nuestros análisis. Y de lo que te estoy hablando es sobre los máximos y los mínimos del precio, y ahorita te voy a estar contando lo que nadie te dice sobre estos máximos y mínimos. En primer lugar, y a forma de recordatorio, porque yo sé que muchos de ustedes ya saben que es un máximo y un mínimo, es una de las primeras cosas que aprendemos cuando estamos estudiando trading. Y pues básicamente un máximo es el punto más alto al que el precio puede llegar antes de revertir, y un mínimo es el punto más bajo al que el precio puede llegar antes de revertir. Por ejemplo, acá en este gráfico que vemos, podemos observar que el precio sube y después revierte, alcanzando este punto más alto, lo cual sería un máximo. El precio baja y revierte, alcanzando un punto un poco más bajo, lo cual sería un mínimo. El precio baja y revierte, alcanzando otro punto más bajo, formando otro mínimo. Y así es como básicamente nos quedaría el gráfico identificando esos puntos máximos a donde el precio pudo llegar y después revierte, y esos puntos mínimos a donde el precio puede llegar y después revierte. Si se dan cuenta, tenemos muchos e incluso algunos formados únicamente por una vela. Entonces acá, conociendo ya ese tema, vamos a avanzar al siguiente punto, el cual suele ser muy importante. Por favor, préstale atención si tú todavía no lo sabes. ¿Cuáles son los máximos y mínimos más importantes? Vamos a empezar observando los que son más notables. Los máximos y mínimos más notables son muchísimo mejor, ya que es ahí donde todos los traders lo están pudiendo identificar, y generalmente esos máximos y mínimos notables llegan a crear acción del precio. Es decir, por ejemplo, si tenemos un máximo notable, a lo mejor hay muchas órdenes de venta que hacen que el precio reaccione, por lo menos que rebote brevemente. Si tenemos un mínimo notable, eso puede hacer que el precio reaccione. Por ejemplo, acá el precio termina rebotando en ese mínimo notable. Entonces, nos es de mucha utilidad poder identificar esos máximos y mínimos notables. ¿Cómo podemos saber cuál es un máximo y mínimo notable? Pues ahí tienes que dejarte guiar por lo que tú puedas identificar a simple vista. Por ejemplo, acá cuando el precio sube, este es fácil de identificar. Sabes que ahí tenemos entonces un máximo. Por ejemplo, este de acá, cuando el precio baja y rebota, ese no es tan fácil de identificar. Tiene trabajo para ser identificado, entonces ese no es un buen máximo y mínimo. Mira este mínimo, fácil de identificar, ¿no? El precio rebota ahí, podemos identificarlo muy bien. Entonces ese es un buen mínimo. Fácil de identificar, fácil de identificar. Por ejemplo, acá, el precio aquí como que rebota acá arriba, rebota otra vez. Entonces, eso puede ser complicado de identificar. Está bien si no lo identificamos. Es más importante este máximo superior que este máximo que tenemos aquí abajito. Por ejemplo, ahora, hablando de los mínimos, este de acá donde el precio baja y rebota es un mínimo súper fácil de identificar. Está fácil de notar. Es decir, tú abres el gráfico y te das cuenta que hay un mínimo. Aquí hay un máximo. Fácil de identificar. Ese máximo que está marcado ahí en el cuadrado es mucho más fácil de identificar que este otro. Este es más notable. Entonces, para nosotros ese es el máximo más importante. Acá tenemos otro máximo más importante. Por ejemplo, a lo mejor sea difícil de identificar este porque tenemos un rechazo y tenemos este otro movimiento. No es un máximo notable, no es fácil de identificar. Tiene demasiada reacción en esas poquitas velas. Pero mira este otro, fácil de identificar cómo el precio revierte ahí. Es una reversión bastante limpia. No tenemos que ser expertos para poder identificar ese máximo. Entonces es un máximo notable, fácil de identificar. Estos mínimos de aquí no son notables, son un poco complicados de ver cuál es mejor, este o este, cuál de los dos es mejor en cuanto a mínimos. Entonces, al ser un poco complicados, está bien que los dejemos pasar, ya que no son los más notables. En primer lugar, entonces, vamos a identificar los máximos y los mínimos más notables. Tú abres el gráfico y lo primero que veas, esos van a ser los mejores máximos y mínimos. Ahora te voy a explicar otra forma de poder identificar los máximos y los mínimos importantes, pero esta forma es un poco más avanzada, así que presta atención. En primer lugar, te voy a leer lo que dice acá. Después de que se forma un máximo, se forma un mínimo más bajo. Entonces, ese máximo es el más importante. Presta atención a este gráfico. Aquí podemos observar que el precio venía bajando, empieza a subir, eso crea un mínimo, ¿verdad? Ok, perfecto, es un mínimo notable. Ahora el precio sube y rebota, cambia de dirección, por lo tanto tenemos un máximo notable, es fácil de identificar.
Sin embargo, si queremos agregarle más peso o más importancia a ese máximo, vamos a ver lo siguiente. Observamos cómo el precio baja y crea un mínimo más bajo que el mínimo anterior. Entonces sabemos que este punto más alto, este máximo, es muy importante porque tuvo suficiente fuerza para crear un mínimo previo. Entonces, en conclusión, este máximo que deja un mínimo más bajo es un máximo importante. Ahora mira acá, tenemos este otro máximo, un poco complicado de identificar, pero el precio no puede hacer un mínimo nuevo. Entonces este no es un máximo tan importante. Aquí el precio sube un poco, una vela nada más, y vuelve a bajar. Ahora nos crea un nuevo mínimo. Entonces este punto más alto, este máximo actual, es importante. El problema que hay con ese máximo es que no es sencillo de notar porque tenemos este y tenemos este otro muy pegados y solamente formados de una vela. Más adelante te voy a explicar acerca de esa formación de una vela que crea un máximo o un mínimo. En este caso entonces, como están formados solamente por una vela, son máximos y mínimos no tan notables. Entonces hay que tener precaución. Lo mejor es que cumpliera con estos dos requisitos, que sea notable y que forme un mínimo más bajo. Entonces, regresando acá a este tema, para recordarte lo que estamos hablando, este máximo actual más alto crea un mínimo más bajo que el anterior. Este máximo no crea un mínimo, entonces no es tan importante. Este máximo sí crea un mínimo más bajo que los anteriores, entonces es un poquito más importante. El problema es que no es tan notable. Si nos damos cuenta acá, este otro máximo también crea un mínimo, pero tampoco es tan notable. Y después este otro máximo ya no crea un nuevo mínimo. Eso quiere decir que el mercado posiblemente está entrando en un rango. Máximos y mínimos al mismo nivel son rangos. La otra parte de lo que está aquí escrito dice lo siguiente: después que se forma un mínimo, se va a formar un máximo más alto, convirtiendo al mínimo previo en un mínimo importante. No quiero confundirte ahí porque eso parece una especie de trabalenguas, pero presta la atención al gráfico para que lo entiendas de una mejor forma. Observa cómo el precio acá venía en un movimiento alcista y rebota creando este máximo. Ok, perfecto, máximo notable. Pero lo que nos interesa acá son los mínimos, porque observa esto. El precio baja y me crea este mínimo importante, este mínimo que se encuentra en la parte de abajo. El precio sube después de crear ese mínimo y me crea un máximo más alto que el anterior. Este es el nuevo máximo. Cuando el precio empieza a bajar, yo me doy cuenta que este es el nuevo máximo y es más alto que el anterior. Por lo tanto, el mínimo creado previamente es un mínimo importante, es un mínimo relevante. Entonces aquí cumplimos con las dos características, es notable y este mínimo deja un máximo más alto que el previo. Ese sería un buen mínimo. Ahora, observa lo siguiente, acá el precio vuelve a bajar, rebota creando un mínimo, vuelve a subir, pero ahora cuando crea el máximo apenas y es más alto que el anterior, no tiene demasiada diferencia. Entonces este mínimo es más o menos, no es tan bueno, es notable, crea un pequeño máximo, pero no es tan notable ese máximo también. Entonces es un mínimo medianamente importante, es mucho más importante este que se encuentra aquí abajo, claro está. Por ejemplo, acá el precio baja y crea un mínimo, pero el máximo no puede romper el máximo previo. Entonces este mínimo es casi que irrelevante, no nos interesa demasiado. Acá el precio hace un nuevo mínimo, vuelve a subir, pero no puede hacer un máximo más alto que el anterior. Entonces también no nos es de tanta utilidad ese punto mínimo. Acá el precio baja y vuelve a subir, creando un máximo más alto, por lo tanto este pequeño mínimo es importante. El problema es que no es notable, entonces no cumple bien con estas dos características que te estoy explicando. Así que tampoco es tan relevante este punto mínimo. Espero que se esté notando lo que estoy explicando. Ya en breve te voy a explicar también de qué manera podemos utilizar esta información a nuestro favor. Por el momento, ya hemos aprendido a identificar máximos y mínimos importantes. Ahora te voy a explicar sobre los máximos y mínimos confusos, ya que también el mercado está lleno de esos microniveles de máximos y de mínimos o de niveles que son bastante confusos para poder leer. Si un nivel es confuso para poder leer, lo mejor es que no lo utilicemos, que sepamos que está allí, pero lo mejor es no utilizarlo. Por ejemplo, los máximos y mínimos confusos son aquellos que se crean por una sola vela. Veamos esto de acá. Aquí el precio retrocede y sube nuevamente. Podemos decir que ha intentado crear un máximo, pero ese máximo es creado por una sola vela hacia abajo y una sola vela hacia arriba.
Por ejemplo, aquí podríamos decir que el precio bajó, creó este mínimo, sube, crea este máximo y después vuelve a bajar, crea este mínimo, después vuelve a subir, crea este máximo, después vuelve a bajar, crea este mínimo, ¿no? Eso está pasando, pero es en el micro. ¿Cuál es el problema que es en el micro? Que si te das cuenta están formados por una sola vela o un doji, entonces no es información tan relevante, no es información tan poderosa para nuestro análisis, es información muy débil, así que esos son máximos y mínimos confusos que nosotros deberíamos de evitar. Por ejemplo, este de acá, donde el precio sube, retrocede, crea un pequeño mínimo y sigue subiendo. Claro, este es un mínimo válido, pero es bastante confuso porque está creado solamente por una vela, entonces no es fácil de identificar, es confuso y de preferencia no lo utilizamos. Sabemos que está ahí, pero de preferencia no utilizarlo para nuestra operativa. También van a ser máximos y mínimos confusos aquellos que no pueden cerrar por debajo o por encima de las velas anteriores dependiendo del tipo de operación. Por ejemplo, regresando a lo que decíamos acá, si el precio baja y vuelve a subir, vamos a decir que esto ha creado un mínimo nuevo. Sin embargo, si te das cuenta, cuando el precio sube no puede cerrar por encima de las velas anteriores, entonces no está creando un mínimo adecuado. O por ejemplo acá, donde el precio sube y vuelve a bajar, pues nosotros podemos decir, creó un máximo en ese punto. Y sí es cierto, ha creado un máximo, pero es un máximo pequeño, es un máximo bastante débil, o lo que llamamos aquí un máximo confuso. ¿Y por qué es confuso? Porque si te das cuenta, cuando el precio retrocede, no puede cerrar por debajo de la vela anterior. Es decir, no está mostrándonos fuerza bajista. Es por ese motivo que este máximo es irrelevante, es decir, es muy débil y solamente nos puede entorpecer el análisis. Lo mejor es no utilizarlo. Está bien que lo tengas trazado, pero lo mejor es no utilizarlo para tomar una operativa, a menos que ya tengas el suficiente conocimiento. Y por último, y como tú ya te lo puedes imaginar, los máximos y los mínimos confusos también son aquellos que son difíciles de notar o de identificar. Como te decía previamente, si este mínimo de acá es difícil de ver, entonces lo mejor es que no lo utilicemos, que sepamos que está por ahí un mínimo sucio, un mínimo confuso, pero está complicado de ver, así que lo mejor es no usarlo para una operación. Mira aquí, por ejemplo, este mínimo es creado cuando el precio baja y rebota y cambia de dirección. Sin embargo, si prestamos atención a estas velas que crean un retroceso, el precio está cerrando por encima de la vela anterior, quiere decir que este mínimo es válido también. Sin embargo, podemos observar que aquí, por ejemplo, podemos decir, el precio subió y creó un mínimo en este nivel. Sin embargo, puedes observar que el precio sube, pero es una vela muy débil que no puede cerrar por encima de las velas anteriores. Entonces ese es un mínimo válido, pero muy débil, así que lo mejor es ignorarlo y no utilizarlo para tomar una operativa. También tienes que tener cuidado con esos niveles máximos y mínimos que son creados por una sola vela. Por ejemplo, acá donde el precio sube, crea un máximo y después cambia de dirección. Pues esto de acá es un máximo confuso porque fue creado con una sola vela alcista. Aquí también pasa nuevamente lo mismo, el precio sube y vuelve a rebotar, pero es un máximo confuso porque en este caso ha sido creado por una sola vela también. Ya te voy a explicar en breve por qué es peligroso operar estos escenarios confusos. Pero acá te he dado 3 tips para poder identificar entonces esos máximos y mínimos que pueden llegar a ser complicados de leer o que pueden confundirte durante tu análisis. Ahora sí, se viene lo mero bueno y es que te voy a explicar ¿para qué nos sirve identificar esos máximos y esos mínimos? En primer lugar, y como tú ya debes de saber, nos sirve para identificar tendencias. Por ejemplo, acá en este gráfico el precio baja, crea un mínimo, sube, crea un máximo, crea un mínimo, crea un máximo, crea un mínimo, crea un máximo, crea un mínimo. Como podemos darnos cuenta, en este caso los máximos van siendo cada vez más bajos y los mínimos van siendo cada vez más bajos que los anteriores. Por lo tanto, decimos que venimos en una tendencia bajista. Si los máximos y los mínimos son más altos que los anteriores, decimos que venimos en una tendencia alcista. Y si los máximos y los mínimos se encuentran al mismo nivel que los anteriores, decimos que nos encontramos en un rango. Entonces, identificar máximos y mínimos nos sirve para saber identificar las tendencias. También identificar máximos y mínimos nos sirve para poder identificar soportes y resistencias. Recuerda que te había dicho que este punto máximo era bastante importante porque nos deja un mínimo más bajo que el anterior y es un máximo notable. Por lo tanto, este de acá es un máximo importante. Quiero que veas acá en el futuro, más adelante, el precio como sube y reacciona a ese máximo importante. Es decir, es tan importante que genera acción del precio. Así que por eso podemos apoyarnos en esos niveles que podemos identificar con las reglas que te he explicado en este video.
Mira, por ejemplo, acá este punto máximo es notable, es fácil de identificar y además cuando el precio baja nos crea un pequeño mínimo más bajo que el mínimo anterior. Entonces podemos decir que es un máximo correcto, es un máximo adecuado y podemos observar como acá más adelante el precio reacciona en esos puntos máximos sin reaccionar mucho a estos otros niveles que yo te he dicho que son niveles mucho más confusos. Entonces podemos darnos cuenta, los que no son tan confusos, el precio suele reaccionar a esos soportes y resistencias. De la misma forma, poder identificar estos máximos y mínimos importantes nos puede ayudar a poder encontrar distancias objetivos del precio, movimientos a donde el precio podría llegar. Por ejemplo, cuando el precio aquí empieza a subir y a subir y a subir en estas velas alcistas, nosotros pensamos, ¿hasta dónde podría llegar el precio? Y el precio podría ir a buscar uno de esos máximos y mínimos importantes como este que yo he trazado en este caso. Puedes observar que justamente el precio llega a ese máximo y tenemos un retroceso, es decir, una toma de beneficios, porque todos los traders estaban esperando a que el precio llegara a ese máximo importante. Y luego pasa lo mismo, ¿no? El precio insiste en subir. ¿Dónde está ese otro máximo importante al que el precio puede llegar? Pues aquí lo tenemos. Es un máximo objetivo y en efecto el precio termina subiendo y llegando a ese máximo. Entonces, como puedes darte cuenta, gracias a esos niveles de máximos y mínimos podemos también identificar distancias objetivo, soportes y resistencias y lo que serían tendencias. Muy bien, traders, con esto llegamos al final de la clase, pero todavía no te vayas, ya que te voy a dar un tip adicional. Lo he dejado al final para que todos aquellos compañeros traders que siempre ven el contenido puedan aprovechar de este conocimiento. Ahora te voy a explicar cómo podemos validar un nivel de soporte y resistencia cuando se crea un máximo o un mínimo más importante. Por ejemplo, acá el precio venía bajando, creando sus máximos y sus mínimos, ¿no? Pero de pronto tenemos un máximo que es más alto que los máximos anteriores. Quiere decir que ya hay fuerza alcista. Por lo tanto, este soporte que tenemos acá se convierte en un soporte fuerte, porque el precio ya está intentando cambiar de tendencia creando ese máximo. Como es un soporte fuerte, debemos de evitar operar en ventas en contra de ese soporte. Y si nos da la oportunidad, podríamos intentar buscar una compra en ese soporte más fuerte. Quizá no te haya quedado tan claro, así que te voy a mostrar un ejemplo más. Observa acá cómo venimos en una tendencia bajista, ¿no? Retroceso, continuidad, máximos y mínimos más bajos. Tenemos un retroceso, un máximo más bajo, el precio no puede bajar, no puede crear un nuevo mínimo, por lo tanto este máximo no es tan importante. Claro, tiene un cambio de polaridad, así que lo podemos usar como soporte y resistencia, pero eso sería otro tema. Lo que yo quiero que prestes atención es a lo siguiente. Veníamos en un movimiento bajista, pero ahora el precio sube y crea un máximo más alto que el anterior. Eso significa que los compradores están intentando dominar, y como los compradores están intentando dominar, los soportes y resistencias se vuelven más fuertes. Entonces aquí te he marcado un soporte nuevo antes que el precio creara este máximo más alto. Entonces esa área de soporte se ha vuelto importante. Puedes ver cómo cuando el precio regresa, rebota justamente en esas áreas de soporte. Básicamente lo que quiero explicarte aquí, te lo voy a terminar de explicar con un dibujo para que se entienda mucho mejor, es que si venimos en un movimiento bajista y nosotros queremos comprar en un soporte, debemos de esperar en primer lugar a que se cree el soporte y en segundo lugar a que el precio haga un máximo más alto que el anterior. Por ejemplo, en este movimiento este máximo sería más alto que el previo. Entonces cuando el precio hace ese máximo más alto, sabemos que los vendedores están perdiendo fuerza, así que cuando el precio regrese a esta área de soporte es mucho más probable que el precio intente revertir en lugar de terminar rompiendo esa área de soporte. Y bueno, espero que con esta última explicación haya quedado claro ese tip adicional que te he dejado en esta clase. Bueno, traders, con eso llegamos ya al final de la clase. Les voy a dar por último las conclusiones. Y es que saber identificar máximos y mínimos te ayuda a trazar bien los soportes y resistencias, te ayuda a identificar niveles objetivo e identificar la dirección del precio. No te olvides que los máximos y mínimos débiles, esos que son confusos, son rotos con más facilidad, especialmente dentro de tendencias. Por lo tanto, no es tan aconsejable que uses esos máximos y mínimos débiles. Y no te olvides que esto que te he explicado en esta clase funciona en cualquier temporalidad, en cualquier divisa y en cualquier mercado.
Muy bien traders, una vez dicho esto, les comento que llegamos al final de la clase. Espero que ustedes hayan aprendido algo nuevo, espero que ustedes hayan repasado un poco la acción del precio y ya saben, cualquier duda o cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios, yo los veo en un próximo video. Cuídense traders, nos vemos.